Bienvenidos a una nueva entrega de Gateway Hispanic Podcast, los temas más importantes del acontecer político a nivel mundial, conducido por María Herrera Mellado. En esta edición especial de Gateway Hispanic Podcast nos acompaña Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano y de la campaña del expresidente y ahora candidato a la presidencia, Donald Trump. Buenas tardes a todos, estamos aquí en nuestro segundo podcast de Gateway Hispanic. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Jaime Flores, que es portavoz de la campaña de Trump y también del Partido Republicano. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, María, un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Así es, bueno, que será tu audiencia en breve porque espero compartir este podcast contigo de cara a las elecciones, educar a nuestra comunidad, Jaime, que es muy importante porque es sorprendente y no sé si te pasa a ti que a veces voy a la calle, hablo con personas y me dicen, oye, esa noticia no la he escuchado, yo realmente no sabía que era así, me han contado justo lo contrario y es importantísimo que eduquemos a nuestra comunidad y que expliquemos realmente lo que están pasando porque están pasando, como yo vengo denunciando en Univisión, cosas gravísimas, cosas que yo en 16 años no he vivido nunca. No sé si te pasa a ti algo parecido. Sin lugar a dudas. Además, parece haber una campaña para engañar a la opinión pública, para torcer un poco la realidad, reescribir un poco la historia, cambiar la mente y el corazón de las personas con el fin de ganar unas elecciones. Y esto es absolutamente, primero, reprobable desde cualquier punto de vista, pero además peligrosísimo para una democracia tan sólida y tan ejemplar para el resto del mundo como ha sido la de los Estados Unidos. Así es. Pronto entraremos en lo que ha sido el análisis de la semana por parte de los demócratas, pero hay que destacar que Donald Trump incrementó su popularidad después de un intento de asesinato y una falla grotesca por parte del servicio secreto que llevó a la renuncia inclusive de su directora. Nosotros hemos compartido en Milwaukee unos días maravillosos escuchando un plan que de verdad quiere hacer a Estados Unidos más próspero, más seguro, ¿no? Y más sólido. ¿Qué te parece? ¿Cómo viste a Donald Trump y cómo han ido los meetings en Michigan y en Carolina del Norte? Con muchísimo éxito, a pesar de que ha habido necesidad de imponer algunas restricciones. De hecho, las autoridades le han pedido a la campaña que trate de reducir el tipo de eventos que venimos realizando con mucho éxito, además, por todo el país, esos eventos multitudinarios que tuvimos en New Jersey, en el Bronx, en Las Vegas, en Doral, en Florida, en el mismo Butler, en Pensilvania, donde lamentablemente tuvimos que enfrentar semejante tragedia tan desagradable. Una persona murió, 2 resultaron heridas y por fortuna no tuvimos allí un magnicidio que hubiera podido desencadenar problemas gravísimos en los Estados Unidos, pero seguimos con la campaña hacia adelante. Obviamente habrá que acogerse a las restricciones que sean necesarias para garantizar la seguridad del presidente por un lado, pero también la de todas aquellas personas que lo siguen y que asisten a sus eventos. Pero de resto, nuestra campaña sigue absolutamente igual. Nos sobrepusimos a 3 cosas importantes. Tuvimos 3 noticias muy, yo diría que halagüeñas en el curso de apenas una semana. La primera, que nuestro candidato sobrevivió a este atentado de magnicidio. La segunda, que los asuntos judiciales que tenían su origen en la supuesta extracción por parte suya del presidente de unos documentos, esos mismos documentos que las autoridades fueron a buscar en un allanamiento ilegal en su residencia de Mar-a-Lago, ese caso ya fue definitivamente archivado. Y el otro, lo que tú mencionabas, María, que tuvimos una convención absolutamente apoteósica allí en Milwaukee. Fueron 5 días porque empezamos a trabajar desde el domingo, aunque para los delegados la convención empezaba el lunes y concluía el jueves. Nosotros desde el domingo ya estábamos trabajando. Más de 50,000 personas se dieron cita allí en 3 centros de convenciones, un centro de convenciones y 2 escenarios deportivos contiguos, donde se llevaba a cabo todo tipo de eventos a lo largo de todo el día y toda la noche. Era absolutamente magnífico, maravilloso lo que estaba sucediendo allí, y notamos un partido republicano primero cargado de entusiasmo, completamente unido. Allí inclusive se dieron abrazos quienes hasta hacía pocas semanas estaban enemistados por razones electorales, y encontramos a un presidente Trump rodeado de su familia, una familia maravillosa, y escogiendo además a un candidato a vicepresidente que le añade a la fórmula
un componente de juventud realmente muy, muy necesario. Así es. Y hablando de un partido republicano y también un incremento en la popularidad, una de las figuras más importantes ahora mismo en los Estados Unidos y a nivel internacional, Elon Musk abiertamente ha endorsado al presidente Trump y se ha comprometido a donar $45 millones mensuales. Esto es algo, un cambio muy significativo con lo que fue la campaña 2020, porque recordamos que por aquel entonces los que utilizábamos Twitter éramos constantemente censurados. Luego salió el escándalo de los Twitter Files, ¿no? Donde abiertamente pues, se tergiversaba, se manipulaba la verdad. Y esto es algo que los demócratas en esta elección concretamente no van a contar con el apoyo de este tipo de personas que él mismo, Elon Musk, ha reconocido que perdió un hijo suyo, él dice, por el virus woke, por este adoctrinamiento que hacen a los jóvenes, Jaime. Y yo quisiera saber tu opinión al respecto, porque, bueno, pues los demócratas siempre han contado con el apoyo abiertamente de artistas, de multimillonarios, pero en este caso Elon Musk se ha comprometido precisamente por sufrir la pérdida de su hijo. Así es, María, y además, pues bueno, estamos viendo cómo estas tendencias woke, que llaman, que entre otras cosas es una palabra, y además representa algo tan fuera de lugar que ni siquiera he podido conseguir una traducción al español a la palabra woke, porque no quiere decir despertar, es todo lo contrario. Nadie estaba dormido, a nadie tiene que despertar, pero es algo así como un grupo de personas confundidas que no entienden muy bien qué es lo que debe ser, ni tampoco qué es exactamente lo que ellos quieren, y han venido torciendo además los corazones y las mentes de otras personas, lamentablemente. Pues bien, esto es un poco lo que representa esa descomposición social que vivimos, lamentablemente, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países desarrollados, y que nos está trayendo los problemas en donde estamos en este momento. Lamentablemente, los demócratas han tenido una tendencia a esto desde hace mucho tiempo. En lo que tiene que ver con nosotros, los latinos, pues nos han engañado, nos han dado por descontados por muchísimo tiempo, nos han hecho todo tipo de promesas que no nos han cumplido. Para empezar, la reforma migratoria que nos prometió Barack Obama y que nunca se llevó a cabo. Nos han cambiado también nuestra percepción de cuáles son nuestros valores y nuestros principios, y en la medida en que los hispanos, los latinos, nos venimos dando cuenta de que nuestros principios y nuestros valores se alinean mucho más con los del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata, María, y me estoy refiriendo a cosas tan esenciales como la familia, la educación de los hijos, la libertad, el derecho a hacer uso de las oportunidades, el derecho a la prosperidad, todas esas cosas que no nos da el gobierno, que no nos da el Estado, que no nos da la nación, que son prácticamente pues concesiones hechas por Dios mismo en el momento de nuestra creación. Pues en la medida en que nos enteramos y que de verdad nos entendemos perfectamente que estamos más alineados ideológicamente con el Partido Republicano, pues nos pasamos a las filas del partido, y es eso lo que ha venido ocurriendo, y por eso nuestros números vienen creciendo constantemente. Así es, eso lo explicaba yo muy bien también en varias entrevistas esta semana, de la necesidad, ¿no?, de tener estos medios como Gateway Hispanic, en la que esa información tan elemental de lo que representa hoy en día el Partido Demócrata, que es básicamente la ausencia absoluta de ley, de orden, de democracia. Fijémonos lo que han hecho con Joe Biden, ¿no?, hasta la semana pasada, además ayudado por los medios de comunicación y por las élites demócratas, nos han vendido la historia de que Joe Biden estaba estupendamente, luego de repente contrajo el virus, el coronavirus, no sabemos si es verdad, y la vicepresidente peor valorada de la historia salta al estrado y de repente se convierte en la autodenominada y en la encumbrada Kamala Harris, la encargada de la frontera, una mujer que mucha gente ni se imagina que es la encargada de la frontera, porque nunca ha dado la cara, Jaime. O sea, siempre hemos visto al secretario de Mallorca y, por desgracia, muchos de la gente de la patrulla fronteriza que han sido inclusive falsamente acusados. Recordemos cuando decían que la patrulla fronteriza le había pegado latigazo a los haitianos, cuando han contado tantas mentiras. Ella misma ha dicho que la policía de inmigración y la patrulla fronteriza representan el Ku Klux Klan, cuando el 60% de la patrulla fronteriza son hispanos, cuando muchísimas personas, muchísimas familias hispanas que trabajan en la frontera viven y dependen de la seguridad nacional de nuestro país. Una pregunta, Jaime, ¿tú crees que de verdad que Kamala Harris representa una amenaza para Donald Trump?
se armarán, manipularán las encuestas, crearán un caos y al final empujarán para que se acerque más a Donald Trump. ¿Es posible? ¿Es una amenaza real? Yo no creo, personalmente no creo, y tengo la impresión de que nuestra gente en el liderazgo del partido y de la campaña tampoco ven a Kamala Harris como una amenaza. Todo lo que dices puede ser cierto, es decir, yo no confío para nada en la virtud, en la honestidad, en el buen sentido común, en la decencia de los líderes del Partido Republicano. Lo que ha pasado esta semana, que además no solamente lo hicieron, sino que tratan de vendérselo a la gente, algo endulzado, algo tergiversado para que la gente pues lo asimile. En realidad, Joe Biden no renunció. A Joe Biden lo defenestraron, lo sacaron olímpicamente de la carrera presidencial. Lo obligaron prácticamente a hacer un documento en el que pues, se renunciaba porque la otra opción era pues, mucho más vergonzosa de lo que fue esta. A Kamala Harris tampoco la ha elegido nadie. Hubo 14 millones de demócratas que votaron en las elecciones primarias para que Joe Biden fuera su candidato. No votaron por Kamala Harris, no votaron por ningún otro candidato, votaron específicamente por Joe Biden, y esa voluntad de los votantes hay que respetarla. No es eso de que como eligió unos delegados, entonces esos delegados ahora se sienten en la libertad sin ni siquiera haberse presentado en la convención. La convención establece que cuando hay una primera votación, si no se llega a una conclusión, es decir, si no se escoge un candidato, pues habrá una segunda, y en esa segunda entonces sí, los delegados podrán cambiar de voto. Pero todavía no ha habido ni convención ni mucho menos primera votación. Luego estos por teléfono, pues, y por qué sé yo, por internet o a través de mensajes de amigos o qué sé yo, señales de humo, lo que sea, pues han decidido que van a cambiar su voto por Kamala Harris simplemente porque reciben presiones del partido. Eso no es democrático. La otra cosa que nos tratan de vender, María, que es que la señora Harris ha recolectado no sé cuántos millones, cientos de millones de dólares en donaciones. ¿Hace cuántas semanas no se estaban recibiendo donaciones en el Partido Demócrata? Porque los donantes grandes y muchos de los pequeños todavía no sabían si Joe Biden iba a ser el candidato o no. Después del fracaso de su debate con Donald Trump, el 27 de junio, pues se separaron las donaciones. Ahora cuando aparece otra candidata, o por lo menos cuando renuncia el candidato oficial, que era Joe Biden, pues entonces esas donaciones comienzan a fluir. Pero eso no es dinero nuevo, eso es dinero que ya estaba de alguna manera dedicado a ser donado y que pues entonces con la llegada de Kamala Harris pues empezó a llegar. Y Jaime, en relación al vídeo que han sacado hoy Kamala Harris, ¿no? La opción es entre libertad y caos. ¿Cómo esta mujer, cómo su equipo de campaña osa a poner ese mensaje cuando ayer mismo vimos en Washington DC cómo bajaban la bandera estadounidense, izaban la de Palestina y quemaban en los Estados Unidos de América, no en Teherán, no en Irán por los ayatolás, no, en los Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos, el caos que hemos visto, pegándole a la policía, que por cierto se repite con lo que vimos los inmigrantes venezolanos, pegándole en Nueva York a la policía, algo que jamás se ha visto en este país y que es una vergüenza porque es que no da crédito, no solo los estadounidenses, sino las personas de fuera. Dicen, ¿cómo puede ser? Si Estados Unidos está así, imagínate lo que para lo que nos viene a nosotros. Entonces ella dice que la opción es entre libertad y caos, y yo puse un tuit muy duro, pero es cierto, o sea, la libertad para ella es la libertad de cruzar a este país sin ningún tipo de control y veto, especialmente si tú vienes de un país que patrocina el terrorismo. La libertad para ella es la libertad de una mujer acabar con su propio bebé, porque es su hijo, hasta el mes que haga falta, incluso después de nacido, que los médicos no tengan la capacidad de salvar a ese bebé, que es lo que los demócratas han votado en este país. Y la libertad de ella es simplemente para ir y perseguir a los católicos, a los blancos y a todo el mundo que no abrace la agenda de Kamala Harris, que es simplemente la agenda pro muerte, la agenda persecución. O sea, es realmente terrible el mensaje que ella da, y además que yo creo que no se lo cree ni ella misma. Pues claro que no, María, porque además si eso hubiera sido, mira, ¿cuántos años llevan condenándonos a los republicanos por los hechos del 6 de enero del año 2021, si la memoria no me falla? Y mira lo que sucedió ayer mismo en Washington, si no es básicamente lo mismo.
Es decir, la gente tiene derecho a protestar, sí, pero la gente no tiene derecho a protestar violentamente. Ahora, acusan a Donald Trump sin absolutamente ninguna prueba. No hay un solo video, no hay una sola demostración clara de que el presidente Trump haya incitado a la gente a que ejerciera hechos violentos. Mientras que nosotros sí tenemos pruebas contundentes de que estos líderes demócratas que ahora quieren defender pues nuestras libertades y protegernos del caos, fueron los que promovieron los hechos de Black Lives Matter con la muerte de George Floyd. Muy lamentable la muerte y para nada excusable, condenable desde todo punto de vista, pero condenables también las acciones de estos líderes demócratas que llamaron a la gente a salir a protestar. La señora Kamala Harris montó inclusive un fondo para pagar fianzas de aquellos que fueran encontrados pues cometiendo crímenes durante estas manifestaciones, destruyendo propiedad pública y todo lo demás, como lo hicieron ayer mismo ahí frente al Union Station en la ciudad de Washington. De manera que son ellos los que constituyen un verdadero atentado a la democracia, empezando por la forma como prácticamente coronaron a la señora Kamala Harris como candidata presidencial de su partido. De manera que pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, caos el que tenemos en la frontera. Exacto. ¿Y quién es la responsable directa de eso? La señora Harris. Absolutamente, y de hecho quería ir terminando con estos números que tú muy bien detallas cada semana, ¿no? En este último mes 130.000 personas han sido interceptadas en la frontera sur. En los últimos 39 meses el promedio ha sido por encima del mes más alto durante la administración de Trump de personas que han sido interceptadas. Estamos hablando inclusive de un 158% de incremento respecto al mes de junio cuando tenía la administración Trump. Y algo preocupante que ya denunció también Bob Unanue, están entrando a un promedio de 7.000 menores, de los cuales no sabemos absolutamente nada y de los cuales además hay que destacar que ahora mismo se están reformando las normativas y que impiden muchas veces la observación y la transparencia en los centros de menores, algo que se ha denunciado no solo por el Partido Republicano, sino por las propias ONG que dicen que hay un descontrol absoluto en la entrada de menores, algo nunca visto. Jaime, un último apunte y una última reflexión con el tratamiento por parte del Partido Demócrata a la visita de Netanyahu, ¿no? La ausencia de Kamala Harris, el desprecio a uno de los aliados en el Medio Oriente frente a un grupo de países que financian el terrorismo en la región. ¿Qué te parece? No entiendo, María, ¿en qué momento los demócratas nos convirtieron a los Estados Unidos en un país antisemita? Nos convirtieron en un país más de aquellos de Oriente Medio donde pues impera la ley Sharia y el irrespeto total por los derechos de las mujeres y de las minorías. No sé en qué momento pues nos crearon este odio contra nuestros mejores aliados, el único país democrático de toda esa zona de Medio Oriente, que es Israel, un aliado de años, de décadas de los Estados Unidos, desde su misma existencia, desde su misma fundación en las Naciones Unidas, y la memoria no me falla, por allá para finales de la década de los 40. Desde que existe el Estado de Israel, hemos sido sus mejores socios y ellos han sido unos socios incomparables de los Estados Unidos para ayudarnos a combatir todos esos ataques terroristas que se originan justamente en esos países que son también enemigos de Israel. ¿En qué momento nos volvimos nosotros anti-israelitas y antisemitas? Yo quisiera que los demócratas me explicaran un poco eso. Totalmente, lamentable las imágenes que hemos visto y lamentable los casi 4 años de mandato de Biden, que concluyen con la peor crisis inmigratoria y de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos. También estamos en 2 guerras a causa de que precisamente la administración de Joe Biden levantó las sanciones a Irán, y por supuesto que hablar del trato a nuestros hermanos hispanoamericanos, ¿no? Inclusive levantando sanciones también al régimen de Nicolás Maduro, negociando con la dictadura de Díaz-Canel y qué más. O sea, realmente lamentable la imagen que damos, pero muy preocupante lo que se aproxima por parte del Partido Demócrata. Pero como decíamos al inicio, Donald Trump ha sobrevivido a este intento de asesinato. El Partido Republicano está unido. Hay millones de personas que lo apoyan, las encuestas lo dicen, las personas dentro del Partido Republicano apoyan muchísimo más a Donald Trump que lo hacen los propios demócratas a Kamala Harris. Así que te agradecemos mucho el tiempo, Jaime, te esperamos aquí en tu casa. Creo que es muy importante el mensaje que tienes que dar, el análisis, y que se conozcan todos esos datos que tiene el partido y que tiene también ese sector republicano que es censurado sistemáticamente por los medios de comunicación y que no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María.
Un saludo muy especial para toda la audiencia. Hasta pronto.